Bien, y a las 12:30 en Santa Fe, en la Argentina, nosotros nos vamos a ir ahora a la ciudad de Tel Aviv, a Israel, para saludar a Efraín Davidi, que es periodista y docente universitario argentino-israelí. Y bueno, queríamos tomar, si se quiere, algunas postales de esto tan tremendo que se está viviendo, no solo en el Oriente Medio, sino para el mundo entero. Efraín además es miembro del Partido Comunista Israelí, tenemos entendido eso, se lo vamos a preguntar a él. Efraín, ¿cómo va? Claudio Cherep te saluda aquí en Radio 10 Santa Fe, 12:30 aquí en la Argentina, decinos qué hora es ahora en Tel Aviv. Son las 6:30 de la tarde. Bien, 6:30, 6 horas la diferencia hasta ahora. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás viviendo todo esto? Yo personalmente con bronca, muy cansado, estresado, pero eso no es importante, porque mi situación refleja la situación de acá de millones de personas, así que no es que sea una cuestión, un problema Ujú. particular, No, ¿no? claramente. ¿Pero estás dando clases, Efraín, en este momento? No, O nosotros sea, tenemos clases solamente por Zoom claro. y la universidad, debido a la guerra en Irán, ha decidido acortar el año lectivo y por lo tanto eh, mañana se termina el año lectivo porque aquí empiezan las vacaciones de verano. Ujú. Después seguro vamos a charlar de la cuestión política y geopolítica y religiosa, si querés, pero te quería preguntar, en todo caso, ¿cómo hace psicológicamente el ciudadano de Tel Aviv, el ciudadano israelí en este contexto, eh, para, para convivir con esta situación, para tener que salir de momento a un refugio, para ver suspendidas todas sus actividades? ¿Cómo se convive con eso Mira, desde de la cabeza, no? claro, eso no se convive, no podés convivir con una situación de urgencia en que cualquier momento te puede caer un misil en la cabeza. Y ayer en el barrio nuestro, es el barrio de la universidad, es el barrio de Ramat Aviv en Tel Aviv, cayó un misil y bueno, hizo unos estragos terribles. Estuve pasando hoy por la mañana y es realmente desolador lo que pasó ahí. Por suerte en Israel hay muchos refugios antiaéreos dentro de los edificios y por lo tanto hubo 14 heridos leves. Pero si uno ve las fotos de lo que pasó ahí, cree de que ahí murieron decenas. Y bueno, y es una situación de tensión constante, por supuesto, y donde, bueno, mucha gente no trabaja, la economía está bastante parada en realidad, no hay escuelas, no hay universidades, ya dije, no hay trabajo, fuera de algunas cosas esenciales como aquellos supermercados, la gente que trabaja en agricultura, algunas fábricas, y bueno, es una situación anormal que lamentablemente el gobierno quiere normalizar. El gobierno de extrema derecha de Israel quiere normalizar, porque dice una cosa así como que hay que acostumbrarse. Es la guerra y bueno, es el precio que hay que pagar. Y la guerra se puede hacer larga. Y en última instancia, trabajan sobre nuestra conciencia, haciendo un poco de terrorismo psicológico, como para que nosotros aceptamos algo que en realidad es inaceptable. Ujú. Ahora, yo creo que nuestra situación es mucho mejor que la de los habitantes de Teherán, por ejemplo. En Teherán, el gobierno ha cortado el internet, ahí no hay refugios antiaéreos, no hay refugios antiaéreos y tampoco hay sirenas antiaéreas, o sea, no hay alertas antiaéreas. Por lo tanto, desde el punto de vista psicológico, ahí el ciudadano, el que reside en Teherán, está totalmente desprotegido, realmente, y bueno, y se refleja en la cantidad de muertos que hay en los bombardeos israelíes, de Ujú. acuerdo a cifras oficiales, pero yo no las puedo confirmar, claro está, son más de 600 Claro, porque en la zona de Teherán y alrededores. vos laburás el tema de la comunicación también y nosotros decimos siempre, también hay una guerra que es la comunicacional, donde de pronto es Es muy la, difícil obtener buenas fuentes, ¿no? sí, 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 no solamente buena fuente, sino de corroborar. Yo te digo, en el caso del gobierno de Israel, por ejemplo, el gobierno miente. Por ejemplo, si hablamos de esta guerra que se inició ahora contra Irán hace 10 días atrás, que es la continuación de la guerra de Gaza, no hay ningún tipo, en la franja de Gaza, que no hay ningún tipo de duda sobre eso. El gobierno, por ejemplo, nos dice de que Irán estaba a punto, unos días más de completar o de tener una bomba atómica en sus manos. Y bueno, pero eso el gobierno lo vino diciendo hace meses y años.
eh, dentro de unos días, pero una semana ya va a estar lista. Sí. Entonces, ¿por qué creerle ahora y no creerle hace años antes? O sea, es imposible verificar eso. Peor encima, la responsable de los servicios de seguridad de Estados Unidos, designada por Trump, dijo de que hace un mes atrás de que Irán está muy lejos de una bomba atómica. Así que, y un mes después, Trump mandó a sus aviones a bombardear el sábado a la noche. O sea, de que realmente no solamente un problema de comunicación y de manipuleo psicológico y político, sino también es de desinformación, que es una desinformación adrede, a propósito, para tratar de embaucar a la gente. Efraín, y con respecto a, a esa idea de penetrar en la sociedad construyendo un enemigo visceral y demás, ¿tiene aceptación el gobierno de Netanyahu? ¿Ha caído en su aceptación después de los episodios del Mira, 7 de octubre? mira, hay algo que es real con respecto a Irán, es que el régimen es un régimen de terror, Ujú. terror estatal hacia sus ciudadanos. Muchas veces dijo que iba a destruir a Israel, o sea, no es no es eso un invento de Netanyahu. Yo me acuerdo que la primera nota que escribí sobre el tema la escribí en 1984, cuando mi primer ministro era Shamir ya fallecido, Ujú. y donde la nota decía que el gobierno está preocupado, sigue con preocupación, la realización de una bomba atómica en manos de Teherán, una cosa así. Y, o sea, de que no es una cosa totalmente nueva, pero de todos modos, esa actitud provocativa de la República Islámica del Irán, por supuesto, es inaceptable, como es inaceptable la masacre de que el gobierno israelí está haciendo en la Franja de Gaza. O sea, yo pienso de que el desdeño, el desprecio por la vida humana, tanto en Israel como en Irán, es terrible, es terrible. O sea, les importa un pito a los que gobiernan con tanto de seguir gobernando. Ujú. Es como que a veces la izquierda latinoamericana, los sectores más progresistas, tienen en claro cuáles son las intenciones y dónde está parado ideológicamente Netanyahu, pero no tan así lo que sucede en Irán. Bueno, mira, acá en esta región hay una lucha por la hegemonía geopolítica, y que tiene muy claro, está muy claro en estos últimos días, donde por un lado está Israel con el apoyo norteamericano. Israel es en realidad un país vasallo de los Estados Unidos, totalmente dependiente de Estados Unidos, Ujú. y que en este caso está sirviendo a los intereses de Estados Unidos, frente a la República Islámica, frente al gobierno de Teherán. Y el tercer componente es Turquía, pero que está un poco más debilitado, digamos, o que tiene no suficientes fuerzas. Pero en ese triángulo se está desatando una lucha por la hegemonía en el Medio Oriente, donde el régimen de Teherán está en una situación de debilidad y debilitamiento, por la guerra que ha comenzado hace ya casi de 20 meses en la Franja de Gaza. Está muy debilitado, tanto interna como exteriormente, Claro. y por lo tanto Netanyahu y Trump aprovecharon la movida y se lanzaron con todo. Digo, vamos, es posible hipotetizar sobre sobre un cese del fuego cercano. ¿Ustedes barajan esa Mira, posibilidad? mira, nosotros estamos luchando para que termine, no Claro. ahora, para que termine hace 20 años, 20 meses atrás. O sea, digo desde el punto de vista político. Sí, sí. Para nosotros cada día que pasa es un derrame de sangre sin ningún sentido, lo digo claramente. El problema es que para que se pare todo esto tienen que haber por lo menos las dos partes interesadas. Y a Netanyahu le conviene seguir con la guerra. La ofensiva fascista en Israel sigue. Se están planteando ya que elecciones no va a haber en octubre del año que viene, porque claro, no puedes hacer elecciones en guerra, ¿no es cierto? No hay una guerra, pero es octubre del año que viene, ¿se entiende? O sea, de que los que plantean esto desde el punto de vista del gobierno están planteando una guerra que por lo menos va a seguir como un año y medio más. Y por otra parte, en Teherán están planteando ahora lo que llaman una guerra de usura. Es una guerra de usura, no volcar todos los misiles que tienen a Israel de buenas a primeras, sino tirar uno a la tarde, uno a la noche, 10 mañana, 15 pasado, ¿entendés? Uno la semana que viene,
para tratar de paralizar el Estado. Es una guerra de usura, significa de que si no tenés superioridad militar frente al enemigo, por lo menos desgastalo todo lo que puedas. Y bueno, pero el desgaste es mutuo, ¿se entiende? No es siempre uno que Sí, desgasta al claro. otro. Estas guerras de los dos lados pagan el pato, o Ujú. sea, y el pato son no solamente destrucción física, de electricidad, casas, caminos, escuelas, etcétera, etcétera, sino es fundamentalmente la muerte de la gente. Ujú. Y la, la ubicación política de izquierda o más de centro de Israel tiene posturas encontradas con Netanyahu con respecto a la guerra, las puede Mira, manifestar, si tiene eco hubiéramos en la hablado hace, sociedad. sí, mira, si hubiéramos hablado hace digamos, 10 días atrás o 15 días atrás, aquí había grandes movilizaciones contra la guerra en Gaza. No hay que olvidarse de esa guerra, una Ujú, guerra de exterminio ahí en la ujú, franja de Gaza, y había grandes movilizaciones contra Netanyahu, porque Netanyahu es el que está atrás de esa guerra. Por supuesto, con esta guerra, cuando se declaró, empezaron los bombardeos, Israel estaba en un virtual estado de sitio donde ilegalmente, y lo declaro ilegalmente, la policía reprime cualquier tipo de manifestación, así claro. sean dos personas paradas con un cartel. Por lo tanto, movilizarse es muy difícil y así con todo logramos hacer manifestaciones relámpago, manifestaciones pequeñas un poco por todo el país, porque la policía no puede estar en cualquier lugar. Por otro lado, hay que tener en cuenta que la gente que sale a manifestar, ¿entendés? Vos salís a manifestar cerca o lejos de tu casa y no sabés si en una hora va a haber una alarma o en media hora va a Ujú, haber una alarma y si no vas a poder llegar a un refugio antiaéreo. Porque hay muchos lugares que tenés minuto y medio para llegar al refugio antiaéreo. Y si estás que yo bombardeando en el centro de una ciudad y si no tenés algo a mano, ¿entendés? Para refugiarte, andás a ver lo que te pasa. O sea, eso también es una cosa que hay que tener en cuenta. ujú. Miles de personas, o decenas de miles de personas que potencialmente podrían manifestar contra la guerra, bueno, tienen miedo, y no es un miedo imaginario, es un miedo real. Y Ujú. esto es lo que el gobierno aprovecha. Hoy, por ejemplo, ya casi todos los diputados de nuestra bancada, que es la bancada Hadash, que es la única bancada de 5 diputados sobre 120 que se opone a la guerra ahora, han sido sancionados. Para darte un ejemplo, y hay un diputado que es el jefe de bancada que mañana se va a discutir si lo van a echar o no lo van a echar de la Knesset, que es el Parlamento israelí, para explicarte un poco cuál es el ambiente que se vive aquí. Y cuando la oposición, que es la oposición sionista de centro, de izquierda, centro, todos apoyan la guerra. Es decir, es una oposición que antes hablaba muy fuerte, digamos hasta hace 10, 15 días atrás, y hoy todos alaban a Netanyahu por su, Claro. ¿cómo se puede decir? Por el paso que ha dado contra Irán. Efraín, y recién nombrabas esos refugios que para la lejanía nuestra son casi de película, ¿no? ¿Cómo son esos refugios a los que tienen un minuto y medio Mira, para acudir? ¿Están mira, muy debajo de la tierra? no, no, depende de qué refugios. Hay refugios, tres tipos de refugios. Hay refugios grandes, en un lugar de trabajo, por ejemplo, Ujú. que 100 personas pueden entrar. O en la estación central de autobuses de Tel Aviv, donde pasan ahí decenas de miles de personas por día, tiene un refugio para capacidad para 10.000 personas. O sea, en todo caso, para todas las personas que están ahí en cualquier momento. Pero digamos que de acuerdo a la ley, cada edificio y tiene que tener su refugio por edificio en los últimos 60 años. Así se construyen. Hay refugios en los departamentos, en los edificios más modernos. Así hay una pieza, que es una pieza de hormigón armado, que tiene lugar para digamos, 6, 7, 5 personas por una familia, digamos, pero que es casi indestructible, y por eso la gente se salva de los bombardeos. Claro. Y a veces hay refugios ¿cómo se llama?, en edificios más viejos, como el mío, donde hay un refugio por piso. O sea que los 4 departamentos del piso tenemos un refugio para todos, para todas las personas. Entramos bastante apretaditos, pero hasta ahora resiste. Entonces lo que quiero decir es que hay veces que se ven imágenes de realmente casas destruidas, pero completamente destruidas, y bueno, y con gente herida, ¿se entiende? No decenas de muertos. Ujú. Eso significó de que la gente realmente estaba dentro del refugio, pero hay que tener en cuenta que hay un 30% de la población que no tiene refugios adecuados o que no tiene refugios completamente, como la población beduina en el sur de Israel, en el Negev.
que uno dice, bueno, pero el Negev, ¿qué va a pasar? ¿Se entiende? Es un desierto. No, no, en el Negev también caen misiles, o a veces caen partes de misiles, y por lo tanto ahí la gente está totalmente desamparada, o gente que vive en barrios muy viejos, que es especialmente donde viven la gente de menos recursos, donde los refugios son muy viejos, muy vetustos, no están entretenidos, en las poblaciones de periferia, donde no se construyeron refugios públicos, y el que no tiene refugio, digamos, privado en su casa, entonces se jode. O sea, ahí evidentemente, como cualquier guerra, hay una relación directa entre clase social en el sistema el capitalista, y la posibilidad de sobrevivir. En un término de palabra, Claro. el que más tiene dinero, más posibilidad de vivir; el que es más pobre, más prole, más periférico, menos posibilidades tiene de vivir. Recién En hablabas igual de, situación. sí, recién hablabas de esa situación bueno, de pobreza, de riqueza y la economía cotidiana. ¿Notan ustedes que se empieza a resentir? ¿Qué sé yo? Ahora cuando se anunció el cierre Mira, del nosotros estrecho, tenemos... sí. Sí, No, el anuncio del sí, 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 del cierre del estrecho de Hormuz, por ejemplo, ya aumentó el combustible acá, por sí, pero decirte todavía un... no cerró el estrecho, hay que saberlo, claro, ¿no? por No, eso no hay que, digo el no hay que cerrar anuncio, el anuncio. porque cerrar el estrecho para Irán es el harakiri. O sea, ellos también exportan por el estrecho ese, Claro, no, claro, no claro. solamente los otros. Es decir, así que no creo que mañana lo vayan a cerrar. Eso es una cosa de realmente último recurso. La guerra tiene consecuencias sociales, que los precios aumentan acá. Hay una burguesía que está haciendo una cantidad impresionante de dinero con la guerra, porque a este gobierno fascista le importa para nada, totalmente neoliberal, le importa para nada. Imagínate, un Milei hablando hebreo, ¿no? Es decir, no le importa absolutamente para nada el nivel de vida de la gente. Recortaron los salarios para pagar la guerra y la ocupación. No hay ningún tipo de control de los precios. Y cuando uno ve los resultados en la bolsa de las empresas de armamentos están haciendo, bueno, unos beneficios terribles. Los bancos, los grandes supermercados, o sea, la gran distribución, la empresa de alimentos, es decir, todos los rubros, digamos, que son o de consumo o digamos, de exportación, especialmente de armas. Bueno, los beneficios son impresionantes. Las empresas aéreas, israelíes estoy hablando, Sí, sí. también unas ganancias impresionantes, históricas, diría. Y esto se refleja también en la gente, que inclusive aunque apoyen la guerra, se dan cuenta que no solamente no llegan a fin de mes, a veces que no llegan las primeras 2 semanas del mes. Y eso es una cosa, digamos, bastante inusual en general, en el sentido de que la mayor parte del trabajo es trabajo formal. O sea, que la gente espera trabajar y que a fin de semana llegue el sueldo, y que el sueldo más o menos alcance. Es decir, mucha gente que está en rojo en el banco, digamos, 50% de los asalariados no llegan en general a fin de mes, pero hay maneras de no llegar y de no llegar. Ahora Ujú. estamos en una situación mucho más difícil que generalmente. La última, Efraín, y esta es más personal y tiene que ver con lo que hablábamos al principio, con cómo uno convive con esta situación. Llevas muchos años en Israel, no sé cuántos. En el tiempo Más de que llevas, 40, sí. más de 40, Sí. ¿atravesaste situaciones similares? ¿La podés Sí, 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 este comparar es con un país que alguna está... otra? No, no, no. Esta es una situación no inusual en Israel. La sociedad israelí está conformada a través de la guerra, digamos, históricamente. Y hay un paralelo que fue la guerra del 91, Claro. cuando Saddam Hussein atacó con cohetes a Israel, pero eso fue en chiquito. Ahora es mucho más grande, mucho más masivo. La población se dobló desde esa época hasta el día de hoy. No, yo creo de que dentro de lo inusual que es siempre esta situación, esta es la más inusual, si podemos decir, o la más difícil por la que pasamos. Y bueno, y como siempre en las guerras, hay alguien que gana y alguien que pierde. Efraín, David, te agradecemos mucho este rato con nosotros. Bueno, te mandamos un abrazo grande. ¿De qué originariamente, de qué ciudad eras de aquí de Argentina? Yo soy, no, no de Santa Fe, yo soy platense. Platense, ahí va. Bueno, ¿Cómo bueno. se dice, cómo se dice en latín? Errar humano es. ¿Qué va a ser? Nací en La Plata, mi ciudad, hincha de Estudiantes, Hincha hasta de el día de hoy. estudiantes. Bueno, bueno, bueno. Mirá, Claro. acá Aparte hay un casi. club de estudiantes, ¿sabes que hay un club de estudiantes en Israel y un club de estudiantes en Palestina?
Hay dos clubes hermanos que son los mismos colores, es decir, digamos, siguen la tradición de Estudiantes de La Plata. O sea, que Estudiantes para nosotros no es solamente un club de La Plata, nosotros también somos hinchas de Estudiantes Tel Aviv. Ah, mirá, así que tienen un hermano menor ahí. ¿Eh? Bueno, mirá vos. Exactamente, un primo lejano. Bueno, te mandamos un abrazo gigante, Efraín. Te agradecemos estos minutos y que todo vaya para mejor, aunque Gracias, parezca tan difícil. gracias. Efraín Davidi con nosotros charlando desde Tel Aviv, nada más y nada menos que desde Tel Aviv. Él es periodista, es docente universitario. En este momento las clases, como ha dicho, se están dando por Zoom y ha dado un pormenorizado informe no solo desde las sensaciones, desde la psicología del ciudadano israelí, del ciudadano del Oriente Medio ante el conflicto, sino también una mirada política, geopolítica, crítica hacia la política de Netanyahu, crítica hacia el gobierno iraní. Creemos que valió muchísimo la pena y esto seguro después lo vamos a poder compartir a través de nuestras redes sociales, ese trabajo que hace Iván Irusta todos los días de compartir esto que a veces no podemos profundizar y después cuando uno tiene un rato lo puede hacer desde la casa.